Entonces estudiamos el libro del profeta Isaías y allí vimos que Isaías estuvo predicando un mensaje bien fundamentado en lo que Dios le había confiado. Isaías estaba predicando duro en contra del alcohol. Después Isaías predicó de una forma contundente también sobre la vestimenta correcta. Isaías predicó sobre la música, el peligro de una música que él le llamaba la música de ramera, es el nombre que le da el profeta Isaías. Después él predicó acerca de los pastores, que eran como perros soñolientos, hablaba de pastores ahí inclinados al alcohol, todo eso en el capítulo 56, predicó bien duro sobre ese tema. Y finalmente Isaías terminó predicando sobre la misericordia de Dios y de un Dios que es amplio en perdonar. Así que ahí a través de Isaías vimos lo que era el estilo de la predicación y de un predicador de sendas antiguas. El domingo anterior estudiamos sobre Ezequiel. El libro de Ezequiel lo muestra él como un predicador de sendas antiguas. Y nos enfocamos en el capítulo 37, en ese predicador y una experiencia en el cementerio. Y él le tuvo que predicar a un montón de huesos secos. Y dice, el primer punto que tocamos el domingo pasado es que Ezequiel le llevó un mensaje de vida a los huesos muertos. Y en este mundo que nos toca vivir, la Biblia dice que el hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Por lo tanto, a ellos hay que predicarle y Ezequiel nos enseñó cómo hacerlo. Dice que la mano de Dios estuvo con él. Después él dijo que el Espíritu de Dios vino sobre él. También él enseñó que él predicó solamente el consejo que Dios le había dado. Y finalmente Ezequiel pudo ver el milagro, que los huesos volvieron a vivir, porque su mensaje estaba basado en la palabra de Dios, una palabra poderosa que saca a los muertos y los trae a la vida. Así que aquello fue Isaías, después Ezequiel, y hoy nos vamos a ocupar de Jeremías. Son 52 capítulos, y yo pienso hablar sobre él en menos de una hora, pero quizás el viernes o en otra reunión voy a dar un segundo mensaje, porque es un libro muy extenso, pero hoy quiero enfocarme en 3 puntos. Bueno, yo iba a grabar, pero ahí veo que hermano Ali está grabando. Muy bien, bueno, yo me quiero enfocar en 3 puntos y quiero pedirles que me acompañen al libro de Jeremías, el capítulo 6 y el versículo 16. Ese va a ser nuestro primer texto. Jeremías 6 y versículo 16. Pues así dice la palabra de Dios, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Dice Jeremías, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Esas sendas que están bien marcadas, bien trazadas. Esas sendas que van a evitar que la gente caiga en un error doctrinal. Este versículo 16 es nuestro lema. Este versículo 16 es nuestra bandera, es nuestro estandarte. Este versículo 16 es lo que tenemos que hacer nosotros visible, los predicadores de sendas antiguas, los que queremos caminar en esas sendas antiguas que Dios trazó, lejos del modernismo, lejos del liberalismo teológico, nosotros permanecemos en las sendas antiguas. Y este es nuestro distintivo y también este es nuestro desafío. Es este pasaje el que define nuestra línea doctrinal. Predicadores de sendas antiguas. En esos días que Jeremías predicó, en esos días en que Jeremías tuvo su ministerio durante 40 años, Jeremías predicó la palabra de Dios. 40 años predicando la palabra de Dios a un pueblo de corazón duro, de dura cerviz, dice la Biblia, un pueblo rebelde en gran manera. Él tuvo la paciencia
de predicarle durante 40 años. En estos días de su predicación soplaban fuertes vientos de falsa doctrina. En estos días andaban deambulando grandes cantidades de falsos profetas, de profetas mentirosos que confundían al pueblo con doctrinas de hombre y le causaban tropiezo al pueblo con enseñanzas falsas que promovían. Había muchos sembradores de mentira en los días de Jeremías que le decían al pueblo de que todo estaba bien, todo estaba bien, todo era positivo. Pero Jeremías le estaba anunciando que venía el cautiverio, que venía el juicio de Dios y que ellos iban a ser deportados a Babilonia a vivir como esclavos durante 70 años. Pero la gente no quería escucharlo a Jeremías, quería escucharlo a los profetas mentirosos, a aquellos que hablaban cosas positivas y decían expresiones como que Jeremías estaba loco, no estaba cuerdo, y decían que las cosas no iban a ser tan graves y en el peor de los casos iban a ir al cautiverio, pero eso sería un tiempo breve y un castigo leve. Y así le mentían. Y dice Jeremías, estos curan con liviandad las heridas de mi pueblo. Mire cómo se comportaban esos falsos profetas. Ahí en Jeremías, por favor, el capítulo 5 y el versículo 30. Mire cómo dice la palabra. Jeremías 5:30. Dice la palabra, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos y mi pueblo así lo quiso. Ahí está, dice la palabra de Dios, los profetas profetizaron mentira. Sacerdotes y profetas, que se supone que tenían que ser los líderes religiosos, ellos estaban contaminados, estaban llenos de corrupción y le llevaban palabras mentirosas a la gente. Ahora mire un poquito más ahí en el capítulo 6 de Jeremías, pero versículos 13 y 14. Jeremías 6, versículo 13, dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Entonces las cosas no eran como los profetas decían, que todo era prosperidad, alegría, algarabía, entusiasmo, que todo iba a estar bien en la nación. No era como los falsos profetas decían. Las cosas eran como Jeremías, el predicador de Dios, decía. Aunque la prédica de Jeremías sonaba como algo negativo, como algo antipática sonaba la prédica de Jeremías, pero él les predicaba la verdad a su pueblo. Israel se iba a ir, y lo fue en realidad 70 años cautivos de los babilonios bajo el reinado de el rey Nabucodonosor y bajo el reinado de Belsasar. Israel sufrió 70 años en el cautiverio, tal cual Jeremías le profetizó. Ahora, lo que sucedió en esos días, hermano, y esto es lo que yo quiero que usted agarre para que pueda agarrar el mensaje, lo que queremos transmitir a través de este predicador de sendas antiguas que es Jeremías. Lo que Jeremías predicó y lo que se vivió en sus días es un calco, es una fotocopia de lo que estamos viviendo en este siglo XXI, en este tiempo. Todo lo que Jeremías tuvo que enfrentar, hoy lo tienen que enfrentar los predicadores de sendas antiguas. Todo aquel clima falso, de entusiasmo falso, de alegría falsa, de paz falsa, todo esto hoy se ve en el sistema de culto moderno. Pero la gente está viviendo lejos de Dios. Por eso tenemos que enfocarnos en este predicador de sendas antiguas, porque la historia hoy se está volviendo a repetir. Y yo quiero reparar en tres aspectos. En primer lugar, en los días de Jeremías, el pueblo se rebeló en contra de la palabra de Dios, exactamente como sucede hoy. Ese va a ser el primer aspecto que vamos a reparar, que el pueblo se rebeló en contra de la palabra de Dios.
una mirada, por favor, al capítulo 3 y versículo 25. Jeremías, el capítulo 3 y versículo 25. Dice el texto: yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Enfatizo en la parte final: no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Comienza él hablando de confusión, y ese es el estado espiritual de la iglesia de este siglo XXI. Muchas iglesias parecen una verdadera Babel, sufren un estado de confusión, no hay predicación de la palabra de Dios, todo es diversión, todo es algarabía, todo aquello son gritos de júbilo, de entusiasmo, música estruendosa, pero no están amando la palabra de Dios. La iglesia de hoy está ahí atrapada en el sistema de la apostasía. Para los más nuevos, la palabra apostasía nos enseña ese significado de caer de la verdad. La apostasía significa desviarse de la verdad. Apostasía significa desertar de la verdad. Y es eso lo que vemos en la iglesia del siglo XXI. Gente que se va cayendo de la verdad, gente que se va desviando de la verdad y gente que va desertando de la verdad. Ya dejan los cultos donde predominaban aquellos himnos de gloria, aquellos himnos que ponían el sacrificio del Señor Jesucristo en el centro, y hoy se hacen un montón de cánticos donde Dios no es mencionado, Cristo no es mencionado, el nombre de Dios no es exaltado, pero están todos contentos en ese sistema de culto y están en un sentido, en un estilo de confusión. No se escucha predicación bíblica. La Biblia queda abandonada ahí en los púlpitos. Nunca el predicador la usa. A lo sumo la lee al comienzo y después habla durante una hora sin volver a la palabra de Dios, porque él tiene para comunicar un mensaje humanista. Lo mismo que hacían los falsos profetas en los días de Jeremías. Y eso trajo confusión en el pueblo, tropiezo en el pueblo. Dice Jeremías: no hemos escuchado la palabra de Jehová nuestro Dios. Ese rechazo a la palabra de ayer y hoy va a traer siempre confusión. Cuando la palabra de Dios es rechazada o dejada a un costado en un sistema de culto, es un acto de irresponsabilidad, como si un marinero en el medio del mar tirara la brújula y perdiera el rumbo. Y es eso lo que pasa en las iglesias del siglo XXI. Han perdido de vista la palabra de Dios. La Biblia perdió la centralidad en los cultos. Y es eso lo que le ha hecho perder el rumbo a las iglesias. Andan a la deriva. El sistema de culto que practican no está fundamentado en la palabra de Dios. Por eso es importante en este tiempo comprender y levantar las doctrinas y las banderas de las sendas antiguas. En este siglo XXI, cuando usted predica un mensaje de la cruz, si usted predica sobre el sufrimiento de Cristo, sobre la muerte de Cristo, la gente le dice: pero ¿por qué tiene que predicar ese tema tan trágico, ese tema tan violento, tan sangriento? Porque el mensaje del Evangelio es un mensaje sangriento. El mensaje del Evangelio no le quite la sangre, porque el mensaje del Evangelio se sustenta en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario, en la sangre que Él derramó. Pero los modernistas dicen: no hable de ese tema, es muy sangriento, es muy violento ese tema, es trágico. Si usted le predica hoy a la gente sobre el drama del pecado que aleja al hombre de Dios y lo deposita en la ruina, la gente hoy le dice: pero ¿por qué va a hablar acerca de eso? Porque eso suena muy negativo. Esa predicación sobre el pecado es muy pesimista y le hace ver como un predicador mala onda. La gente no quiere que le hable sobre el pecado. La gente no quiere tampoco que le hable sobre el infierno, sobre fuego y azufre, sobre el juicio que le espera a los que desprecian la salvación en Cristo. La gente dice: ¿para qué va a hablar del infierno? ¿Para qué nos va a recordar ese tema que realmente podría evitarlo? Dice la gente.
¿Para qué va a hablar del infierno? Si puede evitar, puede hablar acerca de cosas más positivas. Y si tú le hablas sobre el cielo eterno, sobre la gloria eterna que nos espera, dice, ¿para qué habla de ese futuro lejano? Háblenos de hoy, de cómo disfrutar del materialismo, de cómo disfrutar de la prosperidad económica. ¿Entienden? El mensaje de Sendas Antiguas encuentra fuerte oposición en nuestros días. La gente no quiere que le hable de la sangre de Cristo derramada en la cruz, no quiere que le hable acerca del pecado, no quieren que le hable acerca del infierno, no quiere que le hablen acerca del cielo que nos espera, porque están tan mundanos, tan enraizados en las cosas terrenales y temporales y materiales, que no quieren escuchar predicación de Sendas Antiguas. Por eso nosotros calificamos como predicadores de mala onda, Dice, no, son negativos, son pesimistas. Y si usted quiere ponerlo el domingo en el púlpito, una enseñanza sobre el Antiguo Testamento y sobre el Nuevo Testamento, estos modernistas van a levantar su voz y va a decir, pero ¿por qué nos enseña tanta Biblia? Hay otras formas de acortar caminos, hay unas formas más poéticas, más románticas de comunicar la palabra. Hay un lenguaje edulcorado que puede usar. ¿Por qué tanta Biblia en la predicación? Porque cuando nos reunimos, mis hermanos, nos reunimos para escuchar la palabra de Dios. Si quiere un discurso humanista, escuche a un líder político y sus promesas falsas. Pero si usted va a la casa de Dios, tiene que ocuparse de que escuchar la palabra de Dios y asegurarse que desde el púlpito va a salir la palabra de Dios. Donde hay un hombre que les habla de la palabra de Dios, ese va a ser un predicador de sendas antiguas. La gente de hoy prefiere una religión cómoda. La gente de hoy prefiere escuchar no un predicador de sendas antiguas. La gente de hoy quiere escuchar a los manipuladores psicológicos, aquellos que desplazaron del púlpito la Biblia e instalaron la psicología moderna. De aquellos predicadores quieren escuchar que les hablan de cómo levantar el autoestima, de cómo emocionarse, de cómo excitarse, de cómo exaltarse. Ellos quieren escuchar predicadores que le hagan emocionar, que les hagan llorar, pero no quieren escuchar un sermón basado en la palabra de Dios. Ellos quieren escuchar a esos predicadores que les hacen sentir bien, que les dicen, tú eres la niña de los ojos de Dios. Ellos quieren escuchar a esos predicadores que le dicen, pueblos maravillosos, hijos del gran rey. Oh, ustedes tienen que demostrar ese campeón que llevan adentro. La gente quiere escuchar ese estilo de predicación. Pero esa clase de predicación no tiene fundamento en la Biblia. Esa clase de predicación no viene de la Biblia, viene de la psicología, viene de la mundanalidad, no tiene fundamentos en la Biblia. Y entonces estos predicadores modernos le dicen, ustedes tienen que ser hijos del gran rey, nada les puede faltar. Y ustedes les enseñan una doctrina falsa que se llama la doctrina del dominio. Y dice, nosotros como grandes hijos del rey tenemos que ocupar el liderazgo en las universidades, tenemos que estar al frente de los medios de comunicación, tenemos que estar en los lugares donde se toman decisiones por la nación, en el Congreso, como diputado, como senador, como gobernadores. Y entonces con esa mentira sacaron a muchos predicadores de los púlpitos y los metieron en el chiquero de la política. Porque dice, allí tiene que promover el reino de Dios. Pero el predicador de sendas antiguas no le va a hablar ninguna de esas clases de cosas. Mire lo que es el lenguaje de la senda antigua. Ahora sí puede ver en Jeremías 17, versículos 5 y versículo 9. Jeremías 17, versículo 5 y versículo 9, y ahí va a ir entendiendo por qué era rechazada la predicación de Jeremías. En otras palabras, por qué era rechazada la palabra de Dios. Él no le decía a la gente que eran la niña de los ojos y que eran los hijos del gran rey y que eran gente llena de prosperidad y de sabiduría. Mire lo que decía, 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. La gente repite todas
las mentiras de los falsos profetas hoy. Y dice, pero el predicador lo dijo. Y hasta algunos usan la palabra apóstol, el apóstol lo dijo. Pero Dios dice, maldito es el hombre que confía en el hombre. Asegúrate que el predicador que estás escuchando te está dando un mensaje de Dios. No te está transmitiendo una idea modernista, una filosofía modernista. El predicador de sendas antiguas te va a dar el mensaje de Dios y él te va a advertir que es maldito el hombre que confía en el hombre. No confíes en los predicadores del modernismo, confía en los predicadores de sendas antiguas, porque ellos no se apartan de la verdad de Dios. Y mire qué más dice Jeremías en este versículo 9. 17:9 dice, es engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Ve que Jeremías nos dice que nosotros somos las joyas del reino de Dios? Él no dice que nosotros somos los privilegiados del gran rey y que estamos para ocupar lugares de poder. Él nos dice, cuidado, porque es engañoso el corazón del hombre y perverso. En otras palabras está diciendo que nosotros no somos ninguna joyita. Y ese mensaje va en sintonía con lo que Juan el Bautista decía en el río Jordán, cuando le decía generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Aquel pueblo que eran los descendientes de estos, generación, genes. Eso era, en los genes tenían veneno de víbora, en los genes tenían conductas de víbora. Y es esto lo que hoy están haciendo, y están ahí anestesiados por el diablo en un culto de diversión, sabiendo que el juicio de Dios se aproxima. El Señor Jesucristo les habló claramente a los hijos de estos que Jeremías le predicaba, y Jesús le dijo, sepulcros blanqueados son ustedes. Así predicaban los de sendas antiguas. Así predicaban. Cuando usted llega al Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 60, Jesús dijo que ya no iba a hacer más milagros como había hecho con los panes y con los peces. Y la gente le decía, Jesús le recriminaba, le decía, dura palabra es esta, ¿quién podrá oír? Porque ellos estaban contentos con la comida, estaban satisfechos con la provisión para la carne, no estaban ellos preocupados por las cosas espirituales, por las necesidades del alma. Ellos se acercaban por el interés de la comida milagrosa, por el bienestar emocional. Y cuando Jesús dijo que no iba a darle más de eso, ellos dijeron, dura palabra es esta, ¿quién podrá oírla? Y llega el versículo 66, Juan 6, 66. Y dice que muchos de ellos se volvieron atrás y no seguían a Jesús. Donde hay un culto con un predicador de sendas antiguas, muchos se van a volver atrás y no van a querer ir más a esa reunión. Porque ahí en ese culto no le dan lo que usted quiere escuchar. En ese culto de sendas antiguas le dan lo que su alma necesita. Espero que estén entendiendo la diferencia, hermanos, entre lo que es un predicador de sendas antiguas y lo que es este modernismo o liberalismo teológico que hay en nuestro tiempo. El mismo problema que en los días de Jeremías. Esos predicadores, hermanos, los falsos profetas de ayer y los de hoy, nunca le van a decir a la gente, usted tiene que leer más su Biblia. Porque eso le va a resultar un sacrificio, una carga pesada. Pero el predicador de sendas antiguas le va a motivar a ir a la fuente, vaya a la Biblia, lea la Biblia, medítela cada día, memorice la Biblia, comparta la Biblia con otro. El predicador de sendas antiguas le dirá, dedíquele tiempo a la oración, tiempo a la comunión con Dios, invierta tiempo en la presencia de Dios. El predicador de sendas antiguas le va a decir, venga a la iglesia con fidelidad, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. El predicador de sendas antiguas le dirá, apoye con su ofrenda al campo misionero, los que están predicando la palabra con fidelidad, llevando el mensaje de salvación, sea parte de los frutos de las cosechas de esos predicadores, ore por ellos, respalde a esa gente. El predicador de sendas antiguas le va a recordar en el peligro que se encuentran las almas sin Cristo, que pueden ser devoradas pronto por la llama del infierno, y el predicador de sendas antiguas le va a animar, le va a motivar a salir y ganar almas, salir y predicar el evangelio a toda criatura. Un modernista no le va a decir todas esas cosas, pero el predicador de sendas antiguas le dirá, lea la Biblia, ore mucho a Dios, memorice la Escritura, comparta la Escritura, gane almas, sea fiel en asistir a la iglesia, pues ese es el mensaje del predicador
de sendas antiguas. Ese es el mensaje que suena antipático, chocante para mucha gente. Los predicadores modernistas complacen a su gente. Lo que ellos quieren, ellos le dan, como la vieja Roma, pan y circo. Y la gente divertida, entretenida. Si quieren un becerro de oro, el pastor se los da con tal de que no dejen de venir a los cultos. Por eso hoy en algunos lugares de culto hasta ponen un ring de boxeo y hacen ahí escenas, hablan de los payasitos del reino, hacen obras de teatro en la iglesia, hacen allí un montón de presentaciones, recitales, pero la palabra de Dios no se predica. Por eso en esta hora es importante conocer a Jeremías, un predicador de sendas antiguas, un hombre que a pesar de la adversidad, de la oposición de la gente, este hombre predicó la palabra de Dios. Hoy hay muchas iglesias que usted no sabe si está en un culto o está en un restaurante, porque ahí en la iglesia le venden sándwiches de miga, los que usted quiera, hot dogs, panchos, no sé el nombre que tiene, y hasta le venden comida vegana. Y hay iglesias, hermanos, que tienen un shopping. Usted sale del lugar de reunión y tienen sus galerías y sus tiendas donde venden ropa. Mire dónde ha caído todo eso. Todo es porque han dejado a un costado la palabra de Dios, han dejado de oír la palabra de Dios. Tremendo. Mire, Jeremías tiene algo más para decirnos en este punto. Capítulo 6, por favor, si puede ir allí, Jeremías 6, versículo 10. Estamos tocando ese punto de que el pueblo se rebeló contra la palabra de Dios. Y mire aquí en capítulo 6 y versículo 10. Dice Jeremías, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos, no pueden escuchar. Y he aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Jeremías está levantando su voz y dice, ahí están todos reunidos, cantando, saltando, bailando, pero no aman la palabra de Dios. Es las palabras que el Señor Jesucristo tomó en Mateo 15 y en los versículos 8 y 9, cuando recordando al profeta Isaías, Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y es eso lo que se vive en los cultos modernos. Mucha música estruendosa, mucho ruido, mucha danza, mucho baile. Pero el corazón de esa gente está lejos de Dios. Y van a ir a una clase de reunión solo para perder el tiempo. Porque si Dios no es el centro de nuestras reuniones, estamos todos perdiendo el tiempo. Las iglesias hoy se llenan de música mundana, de vestimenta mundana y provocativa. Mucho teatro, mucho perfume de Egipto se ve en las iglesias, mucha mundanalidad. Y aún los mismos predicadores están usando un término moderno, dice que ellos son showman, no son pastores, showman. Esa palabra habla de un hombre que le ofrece un show, un espectáculo. Y mis hermanos, la casa de Dios no es para dar un espectáculo, el púlpito no es para hacer ahí un stand-up como le llaman ahora, o para hacer un monólogo. El púlpito es para predicar la palabra de Dios nada más, y donde se predica la palabra de Dios, ahí hay un hombre de sendas antiguas. Hay muchos payasos del diablo hoy en los púlpitos, por eso el pueblo está en un estado de confusión. La gente no aprende en cuanto a Dios. Y la gente va de tropiezo en tropiezo, se desilusiona una y otra vez, se golpean la cabeza contra la pared, porque hay pocos predicadores de sendas antiguas en los púlpitos. La gente quiere el ruido. Y esto me hace recordar, y muchos de ustedes recordarán, en el capítulo 19 de Primera de Reyes, cuando Elías, después que mató a los falsos profetas de Baal y de Acera, y después que tuvo aquella experiencia difícil bajo el enebro, él entró en una cueva y dice la Biblia que allí vino un viento recio que partía hasta las piedras de ese viento, y después dice que vino un terremoto, y dice la Biblia que vino fuego, y después vino el silbo apacible, y ahí estaba Jehová. Dios no estaba en el viento, no estaba allí en el fuego, no estaba en el terremoto. Dios está en el silbo apacible. Y a veces necesitamos estar nosotros en un culto donde haya un varón de Dios, un predicador de sendas antiguas, que nos transmita ese silbo apacible, que nos permita
sentir la presencia de Dios y escuchar la voz de Dios hablando a nuestra vida, guiando nuestra vida, corrigiendo nuestra vida, Dios exhortando nuestra vida, Dios animando nuestra vida, Dios desafiando nuestra vida, Dios, no un manipulador psicológico. Necesitamos estar en una iglesia que hable la palabra de Dios y nada más que la palabra de Dios. Pero el pueblo de ayer y el de hoy no quería escuchar la palabra de Dios. Hace casi 20 años atrás, quizás 18 años atrás, un hombre vino a hablarme en la provincia de Jujuy, en la ciudad de San Pedro, a 60 kilómetros de la capital de Jujuy. Ahí está San Pedro. Y un hombre vino y me contó de una iglesia que él iba, pero había decidido salir. Y dijo que en la última reunión el culto había durado 3 horas. Y era de estos cultos de gritos, de júbilo y de algarabía, de saltos, de música estruendosa. Y dice que cuando llegaba casi a las 3 horas del culto, el pastor les dijo: hermanos, necesitamos juntar la ofrenda y terminar nuestra reunión. Pero nos olvidamos de dar la palabra de Dios, dice que dijo el pastor. ¿Y cómo arregló eso? Diciendo, dice, pero les prometo que el próximo domingo habrá un mensaje. En aquellos años eso era algo novedoso. Hoy es muy común que la gente se reúne supuestamente en el nombre de Dios, pero no tiene predicación de la palabra de Dios. Hoy hay muchas de esas clases de culto donde cantan, gritan, ahí están exaltados, emocionados, y en vez de dar un mensaje dice: bueno, pasemos al café, pasemos a las tortas y a la pizza y pasemos ahí a una actividad social, pero no hay predicación de la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, es la importancia de la predicación de sendas antiguas y tener un predicador de sendas antiguas, alguien que le va a dar el verdadero consejo de la palabra de Dios, aunque ese suene antipopular y aunque suene antipático. Yo quiero estar en la iglesia donde hay un predicador de la palabra de Dios, uno de sendas antiguas. Punto número 1. El pueblo se rebeló en contra de la palabra de Dios. Punto número 2, voy a ir más rápido ahora. El pueblo se rebeló en contra del hombre de Dios. Primero se rebelan en contra de la palabra de Dios. El segundo paso que dan es que ya se rebelan en contra del hombre de Dios, el varón que Dios puso. Aquí Jeremías, por favor, si puede dar una mirada en el capítulo 20. Jeremías, el capítulo 20. Mire cómo dice la palabra de Dios, versículo 1. Jeremías 20, verso 1. Dice que el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur, escuche eso, azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior. Jeremías predicó la palabra de Dios, Jeremías predicó el consejo de Dios, pero al líder religioso no le gustó. Era un modernista, un hombre de una teología liberal, y lo golpearon a Jeremías, hasta le pegaron en la boca en una ocasión y fueron y lo pusieron en el cepo. Siempre la palabra de Dios encuentra resistencia, siempre los predicadores encuentran resistencia. Esta gente estaba resentida con el profeta Jeremías y su estilo de predicación. Lo pusieron en el cepo. Cuando usted hace una lectura del libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, versículo 1 a 4, dice allí que los sacerdotes y los líderes del pueblo estaban resentidos con la predicación de Pedro y de Juan y lo pusieron en la cárcel. Resentidos es la palabra que usa los líderes religiosos, y pusieron a Pedro y a Juan en la cárcel. Después que Pablo trajo la palabra de Dios en Filipenses, en Hechos, capítulo 16, pero eso sucedió en Filipos, y Pablo estaba acompañado de otro predicador de sendas antiguas que se llamaba Silas, y allí se produjo un milagro en una chica, pero la gente no quiso escuchar la palabra de Dios y le dieron una paliza con varas y los metieron en el calabozo de más adentro y lo ataron al cepo. Es aquel pasaje que la Biblia dice que a la medianoche Pablo y Silas cantaban himnos y los presos los oían. ¿Ve?
A través de toda la historia, el predicador va a ser atacado, el predicador va a ser difamado, el predicador va a ser rechazado, el predicador va a ser puesto en la cárcel, lo van a llevar a la muerte, porque la gente que ayer rechazó la palabra de Dios, hoy van a rechazar al varón de Dios. Y dicen, ya vamos a terminar con este, vamos a terminar. Mire, hermano, un poquito más aquí en Jeremías capítulo 38. Jeremías capítulo 38, ahí voy a cortar un poquito de camino, pero se debería leer todo ese capítulo para ver lo que le hicieron allí al profeta Jeremías. Jeremías el capítulo 38, mire cómo dice ahí la palabra de Dios. Jeremías el capítulo 38, versículo 1, dice, oyeron a Cefatías, hijo de Matam, Gedalías, hijo de Pasur, que fue el sacerdote que lo puso en el cepo. Dice Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, que el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Y entonces Jeremías le estaba hablando la palabra de Dios del juicio que iba a venir sobre el pueblo. Pero a ellos no les gustó. Y mire cuál fue la reacción en contra del predicador de sendas antiguas. Versículo 6. Jeremías 38, 6. Dice, y entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelet, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con soga, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Lo tomaron ahora el predicador de sendas antiguas. No estuvieron contentos con haberle puesto en el cepo, ahora lo pusieron en un pozo, en una cisterna que estaba llena de barro, apestoso, maloliente, y allí lo hundieron a Jeremías. Y después Dios utilizó a un hombre etíope, a un hombre de piel oscura, que se llamaba Ebed-Melech. Y Ebed-Melech habló con el rey y pidió que lo liberaran a Jeremías. Y este hombre etíope fue ahí al pozo, a la cisterna, y le dio unas sogas a Jeremías y lo sacó de esa prisión al predicador de la palabra de Dios. Empezaron rechazando la palabra de Dios, terminando rechazando al predicador, al varón de Dios. ¿Sabe qué sucede, mis hermanos? La gente quería escuchar a los falsos profetas como hoy, a los apostolobos. ¿Los escuchó? Apostolobos que andan por todos lados, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, ministros de Satanás, que reúnen a las multitudes y les transmiten engaño, solamente doctrinas humanistas, no usan la Biblia. Y esta gente de los días de Jeremías eran líderes que comerciaban con una versión popular y positiva de la espiritualidad. Tenían a la gente cautivada, tenían a la gente hipnotizada, tenían a la gente anestesiada, y esa gente iba a terminar en el infierno porque participaban de cultos muy entretenidos, pero sin predicación. Y esto quiero subrayar, mis hermanos, nadie puede salvarse por un mensaje equivocado. Nadie puede salvarse por un mensaje equivocado. La gente puede estar emocionada, súper feliz en esas congregaciones de júbilo, de algarabía, de entusiasmo. Pero si no le predican a Cristo, si no le presentan la obra de Cristo, si su vida no ha sido redimida por Cristo, si sus pecados no han sido lavados en la sangre de Cristo, usted solamente estuvo en un culto emotivo, anestesiado, y va a terminar con su vida en el infierno. Usted tiene que ir a la clase de culto donde la obra de Cristo sea expuesta, donde su sufrimiento en la cruz sea explicado con claridad. Él fue a la cruz por nosotros. Tengo la certeza de que Cristo murió por mí. Tengo la certeza de que era un pecador perdido, camino al infierno, pero Cristo me salvó, me rescató, me lavó con su sangre, y ahora hay un cielo que me espera. Pero si no me predican un mensaje así, no voy a poder ser salvo, porque nadie se salva por un mensaje equivocado. Nadie se salva.
Y hoy florecen los salmistas y cantidad de gente que entretiene, que hipnotiza a la multitud con su música. Son encantadores de serpientes y los están empujando al infierno porque nunca le hablan del mensaje de la cruz. Esas clases de culto están liderados por lobos rapaces que desgarrarán su carne. Son lobos rapaces que van a despedazar su alma y la van a envenenar con una doctrina falsa. Son lobos rapaces que van a triturar hasta sus huesos. Ellos no dejan nada sano a su paso. Mire todos estos grandes milagreros. Los grandes milagreros, ahí están. Estos que son lobos en los púlpitos, ahora como ratas están escondidas en sus casas y le tienen miedo al coronavirus. Salieron muchos de estos predicadores a desafiarlo y declararon, decretaron, establecieron el fin y la muerte del coronavirus, y el coronavirus anda ahí alegremente por la sociedad sin pagar impuestos, y son los predicadores, los lobos rapaces los que están encerrados. No andan en los hospitales sanando gente, no andan mostrando sus caras en este tiempo, y encima publican en sus redes, dice, si tienes una enfermedad grande, más grande debe ser tu ofrenda, dice. Materialistas, payasos, educados en el circo de Satanás. ¡Wow! Este Jeremías sí que me motiva a mí. Este Jeremías me anima a mí, ese predicador de sendas antiguas. Y diga que estoy en casa ajena, si no ya estaría aquí gritando porque estoy animado con Jeremías. Este hombre no cosechó ni un aplauso. Para los pastores que nos acompañan, para los maestros de escuela dominical, sabe que este Jeremías ni siquiera una escuela dominical pudo formar. Este Jeremías predicaba tan lindo la palabra de Dios. Era un pastor de verdad, hermano. Era un pastor de verdad. Pero no tenía ni uno solo que le seguía, ni la familia lo seguía. Pero era un predicador fiel, y como todos los predicadores llegó a un punto que se desanimó. Eso no era parte de mi mensaje hoy, pero lo voy a mencionar. Dice Jeremías en el capítulo 20 y en el versículo 7, él se molesta con Dios. Como ve que predicaba tanto y no había fruto, nadie se convertía, nadie quería seguir el mensaje de la palabra de Dios. Y él dice allí, a Dios le dice, me sedujiste y fuiste más fuerte que yo. Eso a modo de queja le dice él a Dios. Y dice Jeremías, yo ahora me propuse no predicar más en tu nombre. Como diciendo, renuncio a mi ministerio, nadie se convierte, nadie se bautiza, nadie quiere venir a mis reuniones, nadie quiere escuchar mis sermones. Pero dice ahí en ese versículo 9, capítulo 20, verso 9, dice Jeremías, y de pronto sentí un fuego en mis huesos y no lo pude resistir. No lo pude resistir. Era el fuego de Dios que se le metió en los huesos. Era el fuego de Dios que le hizo despertar a la realidad. Y dice ahí en Jeremías 20, verso 11, dice él, dice, y lo pude ver a Dios como un poderoso gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? Dios no nos mandó a nosotros a salvar gente. Dios no nos mandó a nosotros a tener una iglesia multitudinaria. Dios nos mandó a predicar su palabra. Nosotros predicamos y Él salva. Es esa la combinación perfecta. Yo tengo que predicar y Dios se encarga de salvar. Pero yo tengo que predicar el mensaje fiel. Yo tengo que marcarle a la gente con claridad el camino a la cruz, el camino a la salvación, el camino de la redención, el camino para el encuentro con Cristo, para que Él sea el salvador de la gente. Ese es el trabajo de un predicador de sendas antiguas. El predicador de sendas antiguas no emociona, no entusiasma. El predicador de sendas antiguas no está para contar chistes en el púlpito y entretener a las reuniones. El predicador de sendas antiguas no ofrece cultos de diversión, ofrece cultos de predicación de la palabra de Dios. Ese es el predicador de sendas antiguas. Ayer, en los días de Jeremías, sonaba raro, extraño. Juan el Bautista también sonaba raro, extraño. Nuestro Señor Jesucristo también sonó raro, extraño en su generación. Y hoy del mismo modo, si usted va a ser un predicador de sendas antiguas, va a sonar raro en este mundo. Porque este mundo quiere el positivismo, este mundo quiere la alegría, la diversión, pero el predicador de sendas antiguas solamente puede ofrecer predicación fundamentada en la palabra de Dios. Aquí está Jeremías, ahora lo pusieron allí
en esa cisterna llena de barro, apestoso y maloliente. Y la gente que era infiel se alegraba de ver a Jeremías allí. Como muchos que son infieles a Dios hoy se alegran más con Judas el Iscariote. Quieren ser parte de la escuela de los traidores como Judas el Iscariote. Pablo, el apóstol, él predicó fielmente la palabra de Dios. Él era un hombre de sendas antiguas. Sin embargo, la gente en los días del apóstol Pablo prefería escuchar a un tal Himeneo y Fileto, prefería escuchar a un tal Hermógenes, preferían escuchar a Janes y a Jambre, preferían escuchar a Alejandro el Calderero, que Pablo dijo: ese hombre me ha causado muchos males oponiéndose a la palabra. Oh, Pablo, predicador de sendas antiguas, él lo vio y los denunció con nombre y apellido a todos los opositores de la palabra de Dios. Hoy los predicadores no tienen coraje para nombrar a los enemigos, no saben cómo advertirle a su pueblo de las hierbas venenosas que andan circulando por los púlpitos. Pero Pablo dio toda la lista de nombres: Himeneo y Fileto, Hermógenes, Janes, Jambres, Alejandro el Calderero. En todos los púlpitos estaban esos hombres que eran populares y gozaban de las mieles de la fama y cosechaban aplausos. Sin embargo, Pablo era maltratado, apedreado y tirado fuera de la ciudad, bajado de una ventana desde lo alto para huir, y lo dejaron casi muerto, apedreado, y lo metieron en la cárcel. Los predicadores de sendas antiguas no tenían aceptación, pero ellos estaban para agradar a Dios. Ellos no les importaba que la gente los rechazara. Ellos se preocupaban de transmitir todo el consejo de Dios. Y Pablo lo dijo en esas palabras: yo no he rehusado de darle todo el consejo de Dios. Aunque suene antipopular, aunque suene antipático, yo les voy a dar todo el consejo de Dios. Ese es un predicador de sendas antiguas. Ese es un predicador de sendas antiguas. Se cuenta sobre Miguel Ángel, el gran pintor de la historia. Ese gran pintor de la historia dice que cierta vez le tocó pintar en la Capilla Sistina. Y luego que él terminó allí su obra, dice que vinieron una cantidad de cardenales de la religión romana para ver el trabajo de Miguel Ángel. Y estaban mirando todos allí, todas las pinturas, hasta que uno reparó en una mesa donde pusieron a los apóstoles, y uno de los cardenales hizo este comentario. Dice: lo que veo allí que no se ve bien, dice, es que el apóstol Pablo tiene sus pómulos, o sus cachetes, sus mejillas, las tiene muy coloradas, dijo el cardenal. Y Miguel Ángel, el pintor, escuchó eso y le dijo: Pablo está colorado porque está avergonzado al ver en las manos en que cayó la iglesia. Y hoy en día, hermanos, hay muchos que deberían estar avergonzados porque la iglesia ha caído en manos de lobos rapaces y ya casi que nos escuchan los predicadores de sendas antiguas. Pero Jeremías lo era. Él era un predicador de sendas antiguas. Y mis hermanos, yo tengo que decirles que la desgracia más grande para una nación, la desgracia más grande para una nación es tener guías ciegos. La desgracia más grande para una nación es tener predicadores tibios, mal preparados e infieles. Eso sí que es una desgracia. En primer lugar, se rebelaron contra la palabra de Dios. En segundo lugar, se rebelaron contra el hombre de Dios. Y en tercer lugar, el pueblo se terminó rebelando contra Dios mismo. Observe eso conmigo. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Y ahí entramos en la última parte de nuestro mensaje. Jeremías, el capítulo 2 y versículo 13. Mire cómo dice la palabra de Dios. Jeremías, el capítulo 2 y versículo 13. Y yo por anticipado me estoy alegrando porque muchos de los que están hoy en esta comunión están descubriendo a este predicador. Están descubriendo a este hombre que por 40 años levantó su voz dando el mensaje de Dios, mensaje que nadie quería oír. Al contrario, la gente se rebeló contra la palabra de Dios, se rebeló contra el varón de Dios. Y ahora lo vamos a ver, que terminaron rebelándose contra Dios mismo. Jeremías 2, verso 13. Dice él: porque dos hombres ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dice Jeremías: dos males. Dice Dios: me dejaron a mí fuente de agua viva.
La gente abandonó a Dios, lo abandonaron a Dios y se hicieron caminos propios. Se proveyeron de emociones temporales, de cosas que a ellos les agradaban y se olvidaron de Dios. Y mire cómo termina esa clase de gente. El verso 19 lo explica. Jeremías 2, verso 19. Así terminan inevitablemente todos los que se olvidan de Dios. Jeremías 2, 19 dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Tu maldad te castigará, porque realmente no apreciar la palabra de Dios, no respetar al varón de Dios, no aceptar la presencia de Dios, ese es un acto de maldad y eso va a terminar siendo una experiencia amarga. La gente va a estar bebiendo del ajenjo, el ajenjo que produce el alejarse de Dios, el rechazar a Dios. Aquellos que estudian la Biblia y que hacen énfasis en el libro de Apocalipsis, yo no estoy muy seguro, pero hay muchos teólogos que dicen que cada una de las 7 iglesias representa una de las etapas diferentes del cristianismo. Y la última iglesia es la iglesia de la Odisea. Y esa iglesia sería, según ellos, la que representa la iglesia de nuestro tiempo, el estilo de iglesia de nuestro tiempo. Pues recordemos algo sobre esa iglesia. La historia de esa iglesia está en Apocalipsis, el capítulo 3, del versículo 14 al 19. Pero yo quiero que recordemos que esa es la iglesia que no era ni fría ni caliente, sino que era tibia y produjo el vómito de Dios. La iglesia de este siglo XXI, en su gran mayoría, está promoviendo o experimentando el vómito de Dios. Dios no quiere estar en ese lugar, porque esa iglesia de este tiempo, como la de la Odisea, esa iglesia tomó una posición en cuanto a Dios, y es la de dejar a Dios afuera de los cultos. Ellos se aseguran de tener un salmista en el púlpito, aseguran a tener un profeta, un apóstolobo, aseguran a tener a un hombre que tiene su carisma, que tiene sus encantos, pero no tienen a Dios en sus cultos. Esa iglesia de la Odisea, dice el Señor, dice: yo estoy a la puerta y llamo. Mire qué torpeza la de esa iglesia y qué torpeza la de la iglesia de nuestros días. Dejan afuera a Cristo. Y ahí está Cristo fuera de la comunión. Dice el Señor: yo estoy a la puerta y llamo. Dice: si alguien abre la puerta, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Y esa es una propuesta de comunión. Pero la gente le dice a Jesús, dice: quédate afuera, aquí estamos entretenidos con los salmistas, tenemos diversión, tenemos recitales, tenemos entretenimiento, estamos contentos, aquí hay alegría, jolgorio. Pero el Señor está afuera. Se los dije al comienzo, la historia vuelve a repetirse. Lo que pasó en los días de Jeremías es lo que está pasando en nuestro tiempo. No podemos, mis hermanos, cometer esa torpeza de dejar a Jesús fuera de nuestra comunión. Él tiene que ser el centro en nuestro culto. Sobre Él tenemos que enfocar nuestra mirada. Sobre Él tenemos que poner nuestro corazón. Como dice aquel mandamiento, tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Jesucristo tiene que ser el centro. Él tiene que ser el que llame la atención. Él es el que nos convoca a los cultos. Es sobre Él que predicamos. Él es el centro. Su obra redentora, su obra de salvación es lo que tiene que estar en nuestros cultos. No lo podemos dejar afuera. Un predicador de sendas antiguas, una iglesia de sendas antiguas siempre va a tener a Cristo en el centro y va a tener a la Biblia en el centro, porque la Biblia nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero decirle ahora que usted vio 2 corrientes claras, la del modernismo o liberalismo teológico, y ve las sendas antiguas. Yo le digo: quédese en las sendas antiguas. Quédese en las sendas antiguas. Quédese allí para escuchar la palabra viva. Quédese allí en el lugar donde le enseñan sobre la palabra eterna, sobre la palabra indestructible, porque ella asegura que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Las emociones de estos falsos predicadores duran breve tiempo, pero la palabra de Dios dura por toda la eternidad. Acérquese a la Biblia, acérquese a la fuente de vida, acérquese a la fuente verdadera de Dios y aprenderá a recorrer
el camino de las sendas antiguas. No busque, no busque iglesias mundanas. No busque iglesias irreverentes. No busque iglesias donde el hombre es el centro, el predicador es el centro, el cantante es el centro. Vaya a una iglesia donde Cristo sea el centro, donde la Biblia sea el centro. No vaya a ese lugar donde la Biblia no es predicada. Que por otro lado la Biblia es pisoteada y es humillada. Tiene que huir de esos lugares y tiene que buscar a Dios. Tiene que buscar a Dios, tiene que buscar una iglesia de sendas antiguas, tiene que acercarse a un predicador de sendas antiguas. La desgracia sobre la nación de Israel y los 70 años de esclavitud en Babilonia, los 70 años de cautiverio en Babilonia, vinieron por estas tres cosas que les hablé en esta mañana. Se rebelaron contra la palabra de Dios, se rebelaron en contra del varón de Dios y terminaron rebelándose contra Dios. Ese camino de error de ayer, hay muchos que lo están volviendo a transitar hoy. Se olvidan de la palabra de Dios, se rebelan. Se olvidan de los consejos del varón de Dios, se rebelan contra él. Y se olvidan de la presencia de Dios y se rebelan contra Dios. Y terminamos con el versículo del comienzo, el capítulo 6, verso 16. Dice, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Paraos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas. Recuerden lo que les dije. ¿Por qué esas sendas antiguas? Porque ese es el camino de Dios. ¿Por qué las sendas antiguas? Porque esos caminos están bien marcados, esos caminos están bien trazados y el andar por esos caminos evitará que caigamos en la trampa del error. Las sendas antiguas traerá salud a nuestra vida espiritual y las sendas antiguas traerán bendición a nuestra vida espiritual. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana y que Dios bendiga su vida, mis hermanos. Quiero hablar a hermano Amén. Josué, si está por allí, hermano Josué Camargo, si está, si puede cantarnos alguna alabanza, por favor.